Bueno, ¿me escuchan bien los remotos? Ya tenemos uno Sí, más. profe. Sí, sí, profe, todo bien. Perfecto. Bueno, objetivo de la clase de hoy, vamos a hablar sobre base de datos no SQL, bueno, la que estaría sonando mucho ahora, que es muy de moda, MongoDB, aunque tenemos otras, como por ejemplo DynamoDB y la de Amazon y otras alternativas, siempre con la idea de trabajar con otro paradigma de almacenamiento de información. ¿Bien? Los más viejos estamos muy acostumbrados a trabajar con tablas, filas, columnas y relacionar datos con claves foráneas. Y pensamos que la información siempre se guardó de esa forma, pero en realidad todo esto surge más o menos con IBM y la creación del lenguaje SQL allá por el año 90. De hecho, que el estándar SQL que nosotros utilizamos se llama SQL 92, digamos, la definición que después fue evolucionando. Y antes de eso existían otras formas de almacenar datos. Y bueno, básicamente la conclusión es que no son ideas nuevas las de almacenar datos de forma diferente a tablas relacionadas, pero ahora se está poniendo muy de moda. ¿Bien? Y la pregunta es, ¿por qué estamos tan cómodos con las tablas relacionales? Podríamos querer utilizar otro paradigma de almacenamiento de datos. Bien. Específicamente acá, bueno, el material que voy a usar en la clase de hoy es el tutorial de la W3 School que dice MongoDB. Bien, así que vayan abriendo el navegador a esa página web. Y bueno, vamos a ir hablando de por qué querríamos nosotros básicamente cambiar este paradigma. Bien, la respuesta es típicamente escalabilidad. Es el principal, quizá, impulsor de cambiar nuestros esquemas de base de datos. ¿Bien? Base de datos relacionales, pongámosle nombre, Oracle, SQL Server, PostgreSQL. Si nuestra cantidad de usuarios escala enormemente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y comprar mucho más gigas de RAM, mucho más espacio en disco. Y como el espacio de disco está un poco limitado, ¿cómo hacemos para acceder más rápido al disco? Y con lo que se llaman storage o arreglos de discos, donde tenemos una caja con, pongámosle, 40 discos rígidos en un arreglo de discos que permite que el acceso a discos sea muy veloz, porque tenemos mecánicamente mucho más discos trabajando, quizá con alguna capa all flash, que también es muy veloz a la hora de consultar datos. Pero la única forma que tenemos de escalar es básicamente esa, digamos, trabajar con un fierro más grande. A eso le llamamos escalamiento vertical. ¿Bien? Si bien tenemos algunas alternativas para replicar bases de datos, pero se hace un poquito complejo manejar eso. Así que típicamente cuando nosotros hablamos de bases de datos relacionales y aumenta la cantidad de usuarios, terminamos teniendo que comprar un fierro más grande con más procesador, más memoria, más disco para soportar esa cantidad de usuarios. ¿Bien? Mientras que en MongoDB o estos tipos de base de datos relacionales permiten hacer lo que se llama un escalamiento horizontal, que básicamente, si yo tengo una computadora y necesito más velocidad, ¿qué puedo hacer? Agregar 2, 3, 4, 5, 6 computadoras, y entre las 6 computadoras van a soportar la carga de las consultas y escrituras de información que tenemos. ¿Bien? De hecho, que cuando nosotros ahora vamos a crear una pequeña base de datos en MongoDB, no en nuestra PC, sino en la nube, y de entrada se va a crear con
como si fuera un clúster, ¿bien? Clúster significa racimo. Clúster hace referencia a tener varios nodos trabajando en, en una red. Entonces vamos a ver que nuestra base de datos ya van a ser como un clúster y bueno, si nosotros queremos podemos pagar para que se escale y ser capaces de atender la necesidad de consumo de datos de nuestros usuarios. Bien, por citar un ejemplo de uno de los actores que pasó de base de datos relacionales a base de datos no SQL, lo tenemos a Don Amazon, líder en la industria del cloud computing, que vio la necesidad de aumentar la velocidad de respuesta para sus ventas en línea, así que decidió migrar e implementar su propio motor de base de datos DynamoDB, que después posteriormente lo ofreció al público en general para que la gente pueda contratar ese servicio. Bien, la nube de Amazon es, yo diría, el principal jugador, junto con Microsoft y con Google, que nos ofrecen estos servicios de tener una máquina virtual, tener una cola de mensaje, una base de datos y todo eso en la nube. Y todo empezó así, digamos. Servicios que Amazon se lo planteó para sí mismo y después para ofrecerlos y monetizar este tipo de servicios. Pero bueno, ahí es donde Amazon, por ejemplo, vio la oportunidad de trabajar con base de datos de documentos para almacenar su información y tener una respuesta mucho más rápida para el usuario. ¿Bien? En una baja escala, si nosotros tenemos 1000, 5000, 10.000 usuarios, quizá no vamos a notar una diferencia entre usar una base de datos SQL y una no SQL. O sea, en ese nivel prácticamente la elección va a estar dado por gustos, quizá. Algunos programadores preferirán trabajar con no SQL, otros con SQL. Y la diferencia se va a empezar a notar cuando tengamos cientos de miles de usuarios tratando de acceder quizá a esa información. Ahí es donde lo vamos a empezar a tomar más seriamente quizá como una opción. Cuando escalamos o queremos escalar enormemente el acceso a esta información. ¿Cómo se guarda la información en una base de datos como MongoDB? Acá podemos ver un ejemplo en pantalla, donde se graba un documento que tiene un título, un cuerpo, una categoría, un atributo likes, unas etiquetas, noticias, eventos y un campo fecha. Bien, todo eso se va a guardar como un objeto o lo vamos a guardar como un objeto dentro de una colección de MongoDB. Bien, entonces la primera reflexión que podemos hacer es, si yo necesito mostrar una publicación, tomo un único objeto de la colección y lo materializo en mi vista. ¿Bien? Si esto mismo estuviera en una base de datos relacional, probablemente para juntar toda esta información tendría que pasar por varias tablas. ¿Bien? Una tabla de categorías, una tabla de etiquetas, una tabla de posteos. Por lo menos 3 tablas para este ejemplo que es sencillo. Pero en ejemplos más complicados quizá tenga que pasar por 5, 6. No es raro ver select con join de 7 u 8 tablas para terminar de juntar la información que quiero presentar en una vista. Acá está toda la información junta. O sea que la primera gran ventaja de trabajar con este modelo es la simplicidad. Bien, no voy a hacer joins, prácticamente voy a tomar el dato de mi base de datos documental, lo voy a mostrar a la vista, lo voy a guardar de esa forma. Entonces, esa es la primera gran diferencia. Bien. La segunda gran diferencia es que esto nace de una manera flexible. ¿Bien? Si de repente a mí me piden grabar para un posteo un título principal y un título secundario,
no tengo que ir a una estructura de una tabla y definir que voy a tener una nueva columna. Y bueno, por experiencia les digo, yo a veces tuve que agregar columnas a tabla y agregarle la columna a la tabla implicaba 1 o 2 horas de procesamiento y ese tiempo la tabla no estaba disponible para los usuarios. Así que imagínense que un sistema que está 100% en línea todo el tiempo, no lo puedo parar 2 horas para agregar una nueva columna. Estoy hablando de tablas grandes, tablas enormes, digamos. En cambio acá simplemente con grabar un documento y decir que tiene una columna título 2, ya está. ¿Bien? Si a mí se me ocurre un nuevo atributo para grabar, simplemente grabo el documento con el atributo adicional y ya está. O sea, menos trabajo de tener que ir definiendo estructuras de datos, simplemente lo que grabo lo tengo disponible. Si grabo con más atributos, tengo más atributos disponibles. Si grabo con menos atributos, tengo menos atributos disponibles. Los documentos grabados previamente no tendrán título 2. Los nuevos documentos tendrán título 2. Si alguno no tiene, no se grabará ese atributo. ¿Bien? Entonces, básicamente esas son las dos razones que nos llevarían a inclinar para quizá optar por este modelo de almacenamiento de datos frente a tablas relacionales. ¿Bien? Pues seguramente habrán visto varios cursos, bootcamps, donde se le proponen a personas pasar a ser programadores en 6 meses, un año, y por lo general ellos encaran directamente la parte de persistencia de datos con esta alternativa. ¿Bien? Entonces, es muy común que vean cursos donde se aplique lo que se llama la pila o el stack MERN, donde usan MongoDB, utilizan React, utilizan bueno, esos elementos combinados para lograr una aplicación final, buscando este concepto de programador full stack que maneja cliente, backend. Entonces también van a haber muchos programadores que aprenden directamente con MongoDB la parte de almacenamiento de base de datos. ¿Bien? Supongamos que este documento ya esté grabado en una colección de MongoDB. ¿Cómo haríamos para obtener este documento y todos los documentos de la categoría News? ¿Bien? Este comando es el que tendríamos que utilizar. La pregunta es, número 1, ¿qué hace el comando? Número 2, ¿dónde pongo este comando? ¿Bien? A la pregunta número 1, básicamente lo que estamos diciendo acá es que en nuestra base de datos MongoDB, en la colección post, queremos obtener, y entre paréntesis les pasamos un objeto con la información que define qué datos queremos obtener. Bien. Observen que le estamos pasando entre llaves un objeto JSON con el atributo categoría y el valor news. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer MongoDB? Va a recorrer la colección llamada post y nos va a devolver una lista de objetos post que tengan el atributo categoría con el valor news. Eso es lo que nos devolvería ese comando. A la pregunta, ¿dónde voy a poner ese comando? La respuesta es, podemos utilizar una herramienta que se llama MongoDB Compass, que es esta de acá. O podemos utilizar MongoDB Shell, que es una aplicación de consola que se conecta a MongoDB y una vez que se conecta nos da un prompt
donde podemos escribir comandos, como el CMD. Vieron que en el CMD ponemos dir, ls y nos va tirando resultados. Quizá ustedes usaron el cliente de MySQL por consola, quizá utilizaron el cliente de PostgreSQL por consola, o el cliente del gestor de paquetes de Visual Studio para agregar quizá alguna librería. Bueno, la idea es la misma. Yo abro la consola Mongo SH, le paso los parámetros de la conexión y posteriormente puedo en esa consola poner este comando y voy a obtener en la consola mi listado de posteos. ¿Bien? ¿Qué apariencia tiene abrir esto desde la aplicación que se llama Compass? Esta es la apariencia. ¿Bien? Entonces observen que yo desde la aplicación llamada Compass tengo abajo una consolita solo vamos a mover un poquito. Tengo una consola donde escribí el comando db.post. Bueno, en este caso puse el comando insert one y acá estoy agregando un nuevo objeto en la colección de post. Este sería un ejemplo de en la consola MongoSH poner el comando y ver que se agrega el nuevo objeto en la base de datos. Probablemente ustedes se estén preguntando en este momento por qué el profe no abre directamente Compass y lo muestra en vivo. La respuesta es que la conexión que necesita hacer el cliente con el servidor en la red de la facultad está bloqueada. ¿Bien? Entonces, sí vamos a poder hacer esta clase hasta cierto nivel, los que estamos de manera presencial, los que están de manera remota en su casa, que tienen acceso libre a Internet sin restricciones, sí van a poder instalar el Compass y conectarse. Ya les voy a dar las instrucciones para conectarse, pero yo en este momento no voy a poder conectarme directamente al clúster de MongoDB, por eso que traje esta captura de pantalla. ¿Ya? Entonces, esta es la sensación de escribir el comando y ver el resultado en la consolita. En esta captura la hice en mi casa, donde sí tenía acceso irrestricto a Internet. Bien, entonces, por acá lo bueno del tutorial este de W3 School, si apretamos este botón Try It Yourself, nos muestra a la izquierda el comando y a la derecha la salida de este comando. Bien, observen que en este caso se ve que en esta base de datos solamente había grabado un objeto post dentro de la colección que tenga el atributo category con el valor news. Y este sería el resultado por la consola. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo más clave de la imagen que estamos viendo en pantalla? Número uno, después de DB va el nombre de la colección. O sea que en una misma DB podemos tener varias colecciones. Una colección, por ejemplo, de productos, una colección, por ejemplo, de ventas, una colección, por ejemplo, de etc. Y lo segundo, vean que acá en el prompt de la consola termina con la palabra blog y mayor menor que. Esto que está acá es el nombre de la base de datos que estoy utilizando de ese clúster. ¿Bien? En el clúster podemos crear, como ustedes ya se imaginan, una o más bases de datos. En este caso está la base de datos blog. Dentro de la base de datos blog podemos tener una o más colecciones. Y dentro de las colecciones vamos a tener uno o más documentos. Y los documentos ya van a tener sus atributos y valores. Esa es
la estructuración de información que nos da MongoDB. Bien, repito, la estructuración es, el clúster tiene una o más bases de datos, cada base de datos una o más colecciones y cada colección uno o más documentos. Bien. Otro dato interesante es que cuando ustedes graben en MongoDB un objeto, vamos a ver el comando de grabado de objeto. Bueno, lo veamos acá en mi capturita. Observen acá cómo yo he, a través de la consola, grabado un objeto post. db. Nombre de la colección, insert one, paréntesis, llave, atributo valor, y acá podemos ver el resultado de haber grabado ese objeto. Bien. Dato importante, cada objeto que ustedes graben en nuestra base de datos va a tener un Object ID bien larguito y generado automáticamente para identificar ese documento. ¿Bien? ¿Por qué es tan larguito este Object ID? Porque está compuesto de tal forma que sería imposible que en dos computadoras diferentes se genere un objeto que tenga el mismo Object ID. Esto para asegurarnos de que no pueda tener dos documentos con el mismo Object ID por más de que esté utilizando varias computadoras en mi cluster. ¿Bien? Entonces esto me va a aportar un poco a esta idea de el escalamiento horizontal agregando más computadoras y no tener conflictos. Los objetos van a estar siempre bien identificados a través de ese Object ID que va a facilitar después la duplicación de la información entre las distintas computadoras de mi cluster. Bien. Volviendo al tema de conexiones. El primer paso sería tener un MongoDB server, digamos, disponible, antes de poder conectarnos. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para tener nuestro servidor MongoDB? Alternativa 1 sería instalarnos en nuestra computadora un servidor Mongo. Lo podemos hacer, no es difícil, pero bueno, acá el chiste de esta materia es que trabajemos en la nube, de alguna forma. Entonces, lo que vamos a hacer en su lugar es acceder a la página web, busquen en Google Atlas MongoDB. ¿Bien? ¿Qué es MongoDB Atlas? Es un servicio MongoDB en la nube al cual vamos a poder conectarnos desde cualquier lugar, salvo desde la facultad que tenemos bloqueado el acceso, pero desde su casa, desde cualquier otro lugar, normalmente van a poder conectarse a ese servicio para agregar datos. ¿Bien? Y al estar en la nube tiene la ventaja de que le va a servir a ustedes para comunicar sistemas. Bien, yo les doy un ejemplo que yo utilicé. Yo tenía un sistema de turnera local en cierta organización. Entonces, tenía una PC, tenía un tele y el tele mostraba el número del turno. ¿Bien? Adapté ese sistema para que vaya grabando en MongoDB cuál es el turno que está vigente en la pantalla, para que otra aplicación tome desde MongoDB y sepa cuál es el turno que se está atendiendo. ¿Vean? ¿Para qué? Para que la persona se pueda ir a un bar a esperar y cuando esté cerca su turno recién se vaya hacia el organismo y sea atendido. Entonces, esa separación espacial me la permitió MongoDB al conectar un sistema local con otro sistema, utilizando como punto intermedio de almacenamiento de información una base de datos no SQL en la nube. Bueno, yo en ese caso no usé MongoDB, utilicé la alternativa de Google, Firebase, que es prácticamente lo mismo. También grabo un documento JSON, lo consulto, lo grabo desde la tornera local
lo consulto desde mi aplicación y de esa forma puedo seguir el turno que se está atendiendo sin tener que esperar físicamente dentro de ese organismo. En eso como escenario. Si han entrado acá, van a ver que lo primero que le dicen es que se tienen que autenticar. Entonces yo me autentiqué haciendo clic en la cuenta de Gmail de Google para no tener que crear un usuario nuevo ni nada por el estilo. Entonces, una vez que están autenticados, es simplemente darle permiso de que accedan a su cuenta de Google. El siguiente paso va a ser, estando dentro de Atlas, hacer clic en crear para crear un clúster de base de datos. Bien, recordemos, ¿por qué clúster? Porque no es que va a haber una computadora, sino que va a haber un grupo de computadoras dándonos ese servicio de MongoDB. Bien, obviamente no me fui por esta opción porque no quería ingresar ninguna tarjeta de crédito ni nada. Me fui por la opción esta que dice clúster compartido. Porque esta opción que dice clúster compartido dice no se requiere tarjeta de crédito para empezar. Y si te gustó, después podés hacer un upgrade y pasarlo a un clúster de mayor nivel de recurso y de performance para tener un mejor servicio. O sea que lo podemos usar absoluta y totalmente gratis. ¿Bien? Fíjense que el proveedor de nube, acá están los tres grandes que yo les comentaba, puede estar en la nube de Microsoft, de Google o de Amazon. Estos son los tres grandes jugadores de nube hoy en día. ¿Bien? Una vez que seleccionan los detalles, dónde va a estar el servicio. Bueno, fíjense que en mi caso ya no me deja apretar este botón. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un clúster gratuito creado. ¿Bien? Ustedes cuando accedan a esta página, como no van a tener ningún clúster gratuito, les va a dejar apretar este botón que dice crear clúster. ¿Bien? Luego de haber pasado por este proceso de crear su clúster, se van a encontrar con esta situación. Sign in con Google, database, y bueno, acá van a poder curiosear un poco sobre las estadísticas de utilización. Cluster 0 es nuestro clúster. Hacemos clic en Cluster 0 para más detalles sobre nuestros clústeres. Acá nos muestra cuál es el servidor primario y los secundarios que nos están brindando este servicio. En mi caso están en el norte de Europa. Y bueno, lo interesante de esta pantalla es este botón que dice Connect. ¿Bien? ¿Qué nos va a devolver este botón que dice Connect? Nos va a preguntar ¿con qué te querés conectar? ¿Con el programa Compass? ¿Con el programa Mongo Shell, Mongo SH? ¿Te querés conectar desde Visual Studio Code? ¿O te querés conectar desde un programa que hagas vos con .NET, con Java, con PHP? Y para cada uno de estos nos va a dar las instrucciones. ¿Bien? Lo más simple para conectarnos, como les decía, es Compass. Si ustedes hacen clic en Compass, les va a aparecer el botón para elegir el sistema operativo de ustedes, el botón para descargar Compass, y cuando ustedes abren Compass,
Fíjense que le pregunta Compass. Le pregunta cuál es la URL de su servicio. ¿Bien? Ustedes van a pegar acá los que les muestra la página de Atlas como cadena de conexión. ¿Bien? Y van a tener que, fíjense que acá no les figura ni el nombre de usuario ni la contraseña. ¿Bien? Pero esta sería la cadena de conexión que le ponen a Compass y se conecta. ¿Bien? Ahora, ¿de dónde sacamos ese usuario y de esa contraseña? En la parte de seguridad de su clúster tienen Database Access. Y acá pueden crear todos los usuarios que ustedes quieran. Yo creé 2. ¿Bien? Y darle los permisos de acceso que ustedes quieran. Solo lectura, lectura-escritura. Los permisos que ustedes quieran darle lo van a poder crear acá con agregar nuevo usuario de base de datos. Ahí van a elegir el nombre de usuario y la contraseña. ¿Bien? Entonces, teniendo ya un nombre de usuario y una contraseña, de vuelta en Database, Connect, Compass, van a usar esta URL reemplazando esto por el nombre de usuario. Tienen que eliminar el menor que y el mayor que, por supuesto. Esto por la contraseña. Y ya van a poder usar esta cadena de conexión para el programa Compass y llegar a visualizar esta pantallita que les muestra sus bases de datos, sus colecciones y le deja examinar los datos desde el cliente y escribir los comandos en la consola. ¿Bien? Así que a los 4 alumnos que están en su casa que sí tienen acceso a Internet, les pido que hagan esta prueba, conéctense a Atlas MongoDB, creen su clúster, creen su usuario, hagan clic en Connect, copien la cadena de conexión, péguenla en Compass, reemplacen usuario y contraseña y conéctense. ¿Bien? Si alguno de ustedes logra conectarse, me avisa, así le permito que ustedes compartan su pantalla y ejecuten algún comandito, así los alumnos de acá lo pueden ver en vivo y en directo a la ejecución de ese comando. ¿Bien? Si hay alguna duda, me avisa. Pero bueno, entonces, hasta acá, ustedes ya tienen los pasos necesarios para crear el clúster, conectarse desde Compass. Vean cómo sigue la historia. Digamos, nuestro tutorial de W3 School. Primer comando, use blog. Bien. Inicialmente hemos creado un clúster vacío, o sea, no tiene base de datos. Con el comando useBlock, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo usar la base de datos blog, que no existe. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a hacer MongoDB? Si queremos usar una base que no existe, la va a crear. Entonces, luego de ejecutar ese comando, nuestro clúster ha pasado a tener ya, si no la tenía, va a pasar a tener una base de datos llamada blog. Y bueno, podemos crear más después sin ningún problema. Una vez que ya estamos parados en blog, recordemos,
¿Cómo sabemos en qué base de datos estamos parados? Por el prompt. Bien. El prompt, al final, dice en qué base de datos estamos parados. Y cualquier comando que vayamos a ejecutar, se va a ejecutar en ese contexto, en esa base de datos. Entonces, si dentro de esa base de datos yo hago db.createCollectionPost, estoy diciendo, voy a crear una colección llamada post, que va a guardar documentos JSON u objetos, como ustedes prefieran llamarlo. Pueden llamarlo objetos o documentos JSON. Ahora, ¿qué pasa si yo hago db.post.insert1 y entre paréntesis le doy un objeto? ¿Qué pasa si no existía la colección de post? La va a crear también. O sea, las dos alternativas que tienen para crear una colección es o crearla o agregarle datos. El solo hecho de agregarles datos a una colección la crea, o sea que vean la facilidad que tiene. No estamos pasando por create database, no estamos pasando por create table, no estamos pasando por definir columnas. Entonces como que nos permite un arranque bastante rápido o nos acelera bastante el inicio de nuestra aplicación. Ustedes después lo criticarán y dirán, no, yo soy más estructurado, prefiero yo definir las columnas, prefiero yo, bueno, ahí ya estamos en terreno de discusión. Exactamente, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero está bueno ese debate, que ustedes los vayan viendo a eso, que si bien sí yo podría proporcionar un documento JSON que defina la estructura de los documentos que se van a grabar, pero ya es una complejidad adicional definir ese documento. Bien, pero sí se podría definir algo parecido a lo que es el XLS. Vieron que tenemos el XML y tenemos una versión de XML que define la estructura. ¿Vean? Acá también podemos definir un documento JSON que defina la estructura de los documentos que se van a grabar en nuestra colección. Pero ahí ya lo empezamos a complicar un poquito. Bueno, tenemos un ejemplo. Si tuviéramos el Mongo SH conectado y mandamos el comando use blog y después de este comando de acá, se va a crear la colección de post y se va a agregar un primer objeto post con título, text, cuerpo, categoría, likes. Así que si alguno de los remotos llegó hasta acá, me avisa, así lo podemos ver en vivo en alguna de sus computadoras. Si no, nos conformamos Profe, con este botón de... ahí logré conectarme a la base de datos. Ajá, pone use blog y después mandale este bloquecito y fíjate si te Eh, sale un mensaje parecido a esto de la derecha. ¿Dónde tiene que poner use log? En el Mongo SH, a ver, vos te conectaste con... Con el Compass, en el MongoDB Compass. Bueno, voy a dejar de compartir. Si te animas a compartir vos tu pantalla, Sí, solamente del compás, no compartas toda la pantalla, solo compartite bien, el compás. ahí está. Bien, fíjate que abajo tenés un Mongo SH. Ajá, Hace clic ahí y ahí pone use blog. Perfecto, fíjate, acabas de crear la base de datos blog. Y acá pegate el ejemplo de insertar un documento que está en la página de W3 School. bien, ahí lo busco. Así se inserta ese post y podemos ver en vivo, que es más divertido que ver esa imagen de la página, cómo se ha creado
ese documento y esa colección en tu base de datos. DB. En insert está, ¿verdad? MongoDB insert. Ah, sí, acá está. El insert one, pégalo ahí Sí. y mándalo. Ese era, ¿verdad? Sí. Sí, bello. Perfecto, fíjate. Se ha grabado y además ahora te muestra el ID único de ese objeto que acabamos de grabar. Si vos arriba apretas el botón de refresh, va a aparecer tu nueva base de datos. Y si abrís la base de datos blog, vas a ver tu primera colección de posts. Y si abrís post, vas a ver ahí ya tu objeto agregado. Y bueno, ya con eso cerramos el circuito de prueba. Bien. Perfecto. Hemos ejecutado los comanditos estos que estamos viendo en el tutorial. Se ha creado la base blog, se ha creado post, se ha agregado el objeto. Misión cumplida. Bien. Muchas gracias. Ya Bien. puedes dejar de compartir. Vuelvo a compartir mi pantalla. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí se crea nuestro super objeto. Y si quisiéramos pasar un vector de documentos, una lista de documentos, lo haríamos de esta forma. ¿Bien? Con los objetos separados por coma y entre corchetes. Bien. ¿Qué sigue? Las tareas básicas. Obtener un documento, modificar un documento, eliminar un documento, serían las tareas básicas que necesitaríamos hacer desde MongoDB. Bien. El comando find nos va a devolver todos los objetos que cumplan con una condición, o find one nos va a devolver el primer objeto que cumpla con una condición. ¿Bien? Si nosotros en nuestra consola de MongoSH, donde el compañero mandó el insert, mandamos este comando, vamos a obtener el primer post como resultado. ¿Bien? Algo parecido a este resultado. Ante este comando en esa consola obtenemos este resultado, los datos de un post. Ahora, el método find nos va a devolver todos los posts que cumplan con esta condición. Bien. Fíjense que hay un objeto, pero con solamente los atributos que a mí me interesa utilizar como condición de filtro. Yo podría poner 2, 3, 4 atributos, acá hay uno solo. Entonces, todos los documentos que tengan esos valores para esos atributos van a ser entregados. O sea que ante esta consulta, en la consola de Mongo vamos a obtener una lista de objetos. ¿Bien? Afortunadamente esto sí lo puedo probar parcialmente desde la página web de Atlassian, perdón, de Atlas. ¿Cómo? Fíjense que yo acá en la página web también puedo ir a Database, puedo entrar a mi cluster, también puedo ver mis colecciones. Acá tengo mi base de datos blog con mi tabla de noticias, posts y usuarios. Y esto está muy bueno. Fíjense que también nos permite cargar datos de prueba. Fíjense acá tenemos una base de datos de prueba de Airbnb con documentos de cuentas, clientes, Project Analytics. Airbnb, list and reviews de Airbnb. Mflix sería una base de datos de películas, algo parecido a Netflix, donde tenemos películas, sesiones,
Entonces, este ejemplo que ustedes le pueden cargar desde Atlas a su clúster está muy bueno, porque la mejor forma de aprender es por comparación. Ver cómo sería una base de datos de algo parecido a Netflix en MongoDB, ver cómo sería una base parecida a Netflix de Airbnb, de un sistema de analytics, de un sistema geoespacial, de un restaurante, de un sistema de proveedores. Entonces, eso a usted le va a dar la mejor forma de comparar cómo se hacen las cosas con tablas o con documentos. ¿Bien? Entonces, bueno, esa tarea para ustedes, para las casas, que le carguen estos datos de prueba, que vean cómo están hechos estos documentos y que siempre tengan en mente esto de que la idea es o que no haya join o que sea muy puntual la necesidad de ir a traer datos de otro lugar. La idea es que yo tome un documento así tal cual está en el mundo ideal y tal cual tomo ese documento, lo pongo en la vista sin tener que ir a juntar o recolectar esa información de varias tablas. Ese es nuestro norte cuando decidimos trabajar con este tipo de bases de datos. ¿Bien? Entonces, ¿por qué les decía que acá podemos probar parcialmente ese find? Yo acá puedo escribir la parte del find que está entre paréntesis. ¿Bien? Entonces, acá yo podría poner solamente lo que está entre paréntesis del find, que diga, por ejemplo, por ejemplo, guión bajo ID, dos puntos, object ID, y le pongamos acá un ID cualquiera, un ID cualquiera. ¿Bien? Fíjense que acá obtengo como resultado, obviamente, un solo objeto, que es lo esperable, que no se me repita mi object ID. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo quedó mi filter acá. Llave, guión bajo ID, dos puntos, y el object ID. Esto mismo es lo que yo tendría que poner si quisiera hacer esta misma consulta. Si quisiera hacer esta misma consulta con el comando find, haría exactamente esto y entre estas dos paréntesis pondría mi filtro. ¿Bien? Entonces eso como para que vean que todo lo que es filtrado, todo lo que es find, sí lo podrían probar desde la página web. Que quedaría algo así el comando. Si lo quisiera hacer desde el MongoSH, esta sería la forma de obtener una película. Esto sería movies, sería algo así. Plus mflix y después db.movies.find y ahí obtengo el object ID de la película. ¿Bien? Bueno, continuando con esta idea del modelado en MongoDB, observen que los datos están todos acá. ¿Bien? En género. El listado de los géneros. Esta película es western y short. No me fui a hacer un join con otra tabla para traer los géneros de esta película. Los actores también están directamente acá en el documento. Los cuatro actores más importantes de esta película están en este array dentro del documento. Fíjense, ahí ya me voy ahorrando dos joins. Si lo tuviera que haber realizado con una tabla relacional de base de datos. Lo mismo con el lenguaje.
un array de lenguaje, que en este caso dice English, pero podría estar Spanish, podría estar portugués, etcétera. Ahí me ahorré otro join adicional. En cada uno de estos arrays, un join que me estoy ahorrando porque el 100% de los documentos, el 100% de los datos que tendría que poner en una vista que quiera ver sobre una película, ese 100% de los datos están juntos en este documento y lo traje directo y no tuve que hacer ningún tipo de join y ahí tengo esa mejora interesante en la performance. Bueno, el método find podría recibir dos parámetros. El primer parámetro es un objeto que se va a utilizar para filtrar y el segundo parámetro es un objeto que va a tener los nombres de las columnas que quiero devolver. ¿Bien? O sea que esto sería lo que llamamos proyección en base de datos. Proyección es cuando en un select ponemos las columnas que queremos como resultado. Eso se llama proyección. Esta sería la proyección versión MongoDB. Un segundo objeto que indique qué columnas quiero. En este caso estoy poniendo ID 2.0, significa que es el ID de mi proyección. Bueno, ¿cómo sería el update? Veamos este ejemplo de update 1. ¿Bien? Update 1 recibe como parámetro, en este caso, dos objetos. ¿Bien? El primer objeto sería la condición de filtrado. En este caso estoy filtrando todas las publicaciones que tienen este título. ¿Bien? El resultado podría ser uno o podrían ser varios documentos. Entonces, nosotros tenemos una versión que es update común y otra que dice update one. Que lo que haría update one sería, como en MySQL, un update con un límite, para que solamente se actualice el primer resultado positivo. Entonces, en este caso, solamente el primer post que tenga ese título, se le van a modificar los campos. Y en este caso, ¿qué campo vamos a modificar? El campo se llama likes y le vamos a poner el valor 2. ¿Bien? Y lo que quizá haga ruido de este ejemplo es el signo pesos set. ¿Qué sería signo pesos set? Nosotros, para los updates y para las consultas, podemos utilizar operadores. ¿Bien? ¿Cuándo seríamos un operador en una consulta? ¿Qué pasa si yo no quiero un post que tenga un título, sino que quiero un post que tenga 10 o más likes? ¿Bien? Fíjense que acá la condición es mayor que algo. Ese mayor que algo, yo para poder especificarlo dentro de mi consulta, también voy a utilizar un operador. ¿Bien? En este caso, los operadores, en este caso, set indicaría que queremos modificar determinado campo. Tenemos un operador inc que permitiría incrementar un campo. Tenemos el operador lower than para que comparemos con menor o igual. Entonces los operadores nos van a permitir hacer de alguna forma quizá álgebra sobre los campos de nuestros documentos. Bien, entonces repasemos. ¿Qué va a hacer este comando? Todos los documentos que tengan este título van a pasar a tener esta cantidad de me gustas. Hay este otro ejemplo. Todos los documentos que tengan este título van a pasar a tener todos estos valores para todos esos atributos del campo. ¿Bien?
Ah, bueno, tienes razón. Acá dice update one. Si fuera update solito, todos. Acá dice update one. Pero fíjense que adicionalmente te tiene un tercer parámetro, upsert. Que upsert sería la conjunción de la palabra update y de la palabra insert. ¿Bien? Entonces esta sería una forma elegante de decir si está, modificalo y si no está, agregalo. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿cuál sería la recomendación? La mejor forma de seguir este tutorial es estar en su casa, hacen un café, se instalan o se crean su clúster y uno a uno van copiando, pegando y viendo el resultado de ejecutar cada uno de estos comandos. Bien, como para no aburrirlos, digamos. Acá tenemos el ejemplo este que le decía, operador inc en vez de set. Bien, y ahí ya cambia un poquito el comportamiento, porque con set yo piso el valor, mientras que con inc lo que voy a hacer es incrementar en una unidad el atributo likes de quién? De todos los documentos de mi base de datos. ¿Bien? Entonces, repasemos. ¿Qué va a hacer este comando? Como el primer objeto está vacío, me va a devolver positivo para todos los documentos de mi base de datos. Y como acá tengo un objeto que dice inc, un operador, mejor dicho, este es un operador inc para incrementar likes en uno, entonces este comando, como dice acá el título, va a hacer que todos los documentos de mi base de datos se incrementen en un like. ¿Ya? Bueno, el delete es bastante sencillo, es igual que el find. La diferencia es que find me lo devuelve y delete me lo borra. Lo mismo con delete many. Me va a borrar todo lo que cumplan con esa condición. Entre paréntesis, recuerden que si ustedes están en este W3 School iniciando sesión con Google, le va a ir guardando el progreso y cuando cierren y al día siguiente vuelvan a ingresar, ya van a aparecer en donde se queda. Está muy bueno y tiene muchísimos tutoriales W3 School, no solamente de MongoDB, así que lo recomiendo como buena fuente para cualquiera de estas tecnologías. Bien. Bueno, los operadores. Tenemos el equal, que este casi nunca lo usaríamos porque directamente ponemos atributo dos puntos valor, así que difícilmente vamos a usar el equal. Pero sí podemos usar el not equal cuando queremos todos los documentos que no tengan cierto valor del atributo, greater than, mayor que, mayor o igual que, menor o igual que, o se encuentra en el array. Este estaría bueno como por ejemplo en donde, ¿se acuerdan que nuestra base de datos MFlix, las películas tienen varios actores? Entonces, si yo quisiera todas las películas donde está determinado actor, yo tendría que utilizar el operador in para buscar dentro del array de actores, ver si está el actor que yo estoy usando en mi consulta. ¿Bien? Entonces, ahí es donde utilizaría el operador in. Bueno, en el update tenemos el operador unset para eliminar un atributo, set lo vimos en ejemplo, rename para renombrar un atributo, inc también lo vimos en el ejemplo, print date para establecer la fecha actual como atributo, y hasta acá estarían las operaciones básicas: buscar, listar, modificar, eliminar, insertar, lo cual nos lleva al último comandito que nos podría llegar a interesar hoy día, que serían las agregaciones.
Este es el último comando que nos interesa aprender hoy, que bueno, las agregaciones un poco ya las conocemos. ¿Se acuerdan en cuando hacemos un select donde decimos agrupar por y arriba ponemos sumar o max o average? Bueno, eso mismo lo podemos hacer acá con una agregación, digamos. ¿Bien? La agregación es una forma de poner varias etapas en una consulta y que cada etapa vaya realizando algún procesamiento. La analogía que normalmente se utiliza es como una cadena de tubos donde cada tubo realiza alguna operación. Por eso es que acá está titulado como pipeline, que pipeline en inglés son tuberías. ¿Bien? El concepto de tubería es como el del sistema operativo. Pero cuando ustedes en el sistema operativo le dicen LS, tubería sort, tubería tal cosa, entonces cada uno de esos comandos recibe la salida del anterior, hace algo y genera una nueva salida, y al final de todas esas tuberías obtenemos el resultado que nosotros estamos buscando. Acá es el mismo concepto. Tenemos un pipeline donde en una primera etapa hacemos algo y en una segunda etapa hacemos otra cosa. En este ejemplo en particular, fíjense que cada etapa es un objeto y en cada etapa tenemos un operador y tenemos un objeto. O sea que tenemos acá un ejemplo de una agregación con dos etapas, cada etapa con su operador y con su objeto. Bien. Primera etapa, match. O sea que esto va a estar filtrando todos aquellos documentos o posts que tengan el atributo likes, y como acá tenemos que usar un operador para menor que o mayor que, tenemos de vuelta un objeto con el operador que queremos aplicar y el valor contra el cual queremos aplicar. ¿Bien? O sea que en definitiva, nuestro primer stage, nuestra primera etapa es filtrar todos los posts que tengan más de un like. ¿Bien? Segunda etapa, vamos a agrupar por categoría y vamos a sumarizar la cantidad de likes. ¿Bien? Entonces, si tiene dos o más likes, lo contabilizamos y lo sumamos y diremos que, por ejemplo, la categoría acción tiene tantos likes, que serían la suma de todos los posteos de categoría acción, o policiales, o, no, o economía. Cada categoría va a ser agrupada, o sea que el resultado de esto va a ser categoría y la suma de los likes. Ese es el resultado de este comando. Que bueno, siempre les recomiendo que lo prueben en su instalación y vean el resultado. Bueno, acá tenemos un botoncito de mentirita que también lo prueba. Y acá nos diría que la categoría News suma 3 likes. Y la categoría Events suma 8 likes. ¿Ok? Si nos vamos a ver la base de datos, vamos a ver que capaz que News tiene un solo post con 3 likes y capaz que la categoría Events tiene 2 posts con 4 likes cada uno. Bueno, hasta acá, esto es MongoDB usado desde la consola o desde Compass. ¿Bien? Obviamente a nosotros no nos interesa usarlo desde la consola o desde Compass. A lo que a nosotros nos interesa es que desde nuestro programa en C# podamos hacer esto mismo que estamos haciendo desde la consola. ¿Bien? Así que el siguiente paso, ¿cuál sería? El siguiente paso sería que nosotros hagamos una aplicación Visual Studio de consola o de la que ustedes quieran, puede ser web, puede ser Windows, puede ser de lo que ustedes quieran, típicamente de consola, y en esa aplicación de consola
se conecten a ese MongoDB y puedan agregar datos, modificar datos, eliminar datos. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro siguiente objetivo. ¿Hasta acá dudas? Se dan cuenta que es bastante fácil y si ustedes tuvieran que ponderar la dificultad, si le borramos la mente y le decimos tienen que aprender de vuelta SQL tradicional o MongoDB, probablemente ustedes lo vean como, si no saben nada de nada y les muestro los dos por separado, digan MongoDB es mucho más quizás sencillo que SQL, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo hacemos para, desde nuestras aplicaciones, grabar y consultar datos de este clúster que está en la nube o en la cloud? Y la respuesta es que tenemos dos opciones para hacerlo. Opción 1, podemos instalar un driver y utilizarlo en nuestro programa. Y ahí vamos a hablar con MongoDB directamente utilizando el mismo canal de comunicaciones que utiliza MongoSH. ¿Bien? O sea que nuestro MongoSH va a ser reemplazado por nuestra aplicación. Pero no es la única forma. Existe una segunda forma, que es habilitar la Data API. ¿Y qué es la Data API? No es ni más ni menos que si nosotros habilitamos la Data API, para nuestra base de datos se va a publicar una API REST que a través de esa API REST con solicitudes HTTP vamos a ser capaces de agregar, modificar, listar y hacer todo sin que nuestra aplicación cliente necesite ninguna biblioteca. ¿Bien? Así como en nuestra aplicación cliente, ¿se acuerdan que hemos utilizado el API de Rick and Morty? Bueno, quitamos el API de Rick and Morty y ponemos el API de Atlas y vamos a poder interactuar con nuestra base de datos de manera directa. ¿Bien? Como eso es vía HTTP, yo sí me puedo conectar a esa API desde mi consola. Voy a abrir el subsistema de Linux para Windows. Ustedes saben que Windows incorporó un subsistema de Linux, donde pueden escribir comandos de Linux. Uno de esos comandos de Linux es el comando curl, que permite hacer lo que hacemos desde el Postman, que es hacer una solicitud y obtener la respuesta. ¿Bien? Observen este pequeño script. Consultar.sh. Comando curl. Método, request post. URL. Le pasamos toda esta URL de acá, que llega hasta find one. Pasamos header, application JSON, header, API key, variable de entorno, data-raw, colección, noticias, database, blog, data source, cluster cell. ¿Bien? ¿De dónde saqué todo esto? No que soy experto en curl ni nada por el estilo. De hecho, que yo no uso mucho este comando, yo uso más el Postman o me programo yo mi cliente. Pero ¿se acuerdan que acá en Database tenían el botón que dice Connect? Y acá les da la opción que dice no, Shell es por MongoDB JavaScript Command Line Interface. No, esta es desde el MongoSH. Entonces, este ejemplo
me lo dio la misma data API de acá. Cuando yo habilité, creo que ahí en la habilitación me dio este código de ejemplo de prueba, para que yo lo pegue y simplemente reemplace el nombre de la colección, el nombre de la base de datos y el nombre del clúster, y todos los otros datos como que son fijos en el ejemplo. ¿Bien? Bueno, acá yo a propósito no puse mi API key porque, bueno, esto está siendo grabado y si ustedes vieran mi API key podrían consumir mi clúster y eso sería un problema de seguridad. Cuando ustedes habiliten el botón ese de API key, le va a crear a ustedes un API key que es un valor que los autentica a ustedes. Es un valor fijo que lo tienen que usar acá y solamente aquel que conozca esa API key va a poder hacer solicitudes a esta API REST. Esto por seguridad, para que no cualquiera venga y le modifique sus datos. Bien. Y esta API key hay que renovarla una vez al año. Una vez al año hay que entrar y sacar una API key nueva y ponerla acá. Este signo peso API key, yo previamente voy a guardar la API key en una variable de entorno y voy a llamar a este script para que la tome y haga la solicitud. Y ese seteo de la API key lo hago en apikey.sh, que no se lo voy a mostrar porque ahí adentro está la API key. Así que simplemente lo voy a ejecutar. sh apk.sh. Y ahí pueden ver que estoy obteniendo un object ID, un título, un texto, y eso está viniendo desde mi base de datos de MongoDB. ¿Bien? ¿Por qué sí puedo hacer esto y no puedo hacer MongoSH? De vuelta, porque esto está utilizando ¿qué canal? HTTP. Mientras que MongoSH se quiere conectar a ese puerto y ese puerto debe estar bloqueado en nuestro canal de comunicación. Así que está muy bueno este concepto porque si por alguna razón tienen bloqueado el acceso a Internet para puertos especiales, siempre van a poder llegar por la API HTTP y también hacer uso de esa base de datos como alternativa. ¿Bien? Entonces, podrían hacer su programa en C Sharp, no instalarse ningún driver y de todas maneras llegar a la API key utilizando solicitudes HTTP. Ahora volvamos a Database, volvamos a nuestro botón de Connect y acá donde dice Drivers, nos dice qué lenguaje se quieren conectar. Fíjense que nos da los más utilizados. Tenemos Node.js, que está muy de moda. Nuestro stack MERN, la N de MERN es Node. C Sharp, que es el de esta materia. Tenemos PHP. Tenemos, bueno, eso es lo que, bueno, Java. Eso es lo que a mí más me interesan. Capaz que a ustedes les interese alguno de estos otros lenguajes. ¿Bien? Entonces, si ustedes eligen C Sharp, eligen la versión del framework que quieren o la versión del driver que quieren utilizar. Si en la consola de Visual Studio o del Visual Studio Code ejecutan este comando, el Visual Studio o el Visual Studio Code van a descargar la librería de MongoDB y se lo van a instalar. ¿Bien? Como plan B, ustedes pueden utilizar herramientas, administrador de paquetes Nuggets, lo pueden hacer visualmente o por consola. Visualmente, acá ponen el nombre de la librería que quieren instalar, que sería MongoDB.
y se instalan las librerías de MongoDB Driver, que sería esta, la que estoy usando yo, para poder establecer esa conexión directa hacia MongoDB. ¿Bien? De todas maneras, si ustedes no instalan este driver, la última versión de Visual Studio, cuando ustedes ponen Mongo Client Settings o Mongo Client y le aparece este foquito, si ustedes no tienen agregado el paquete, está el botón acá que dice descargar e instalar. ¿Bien? O sea que no hay mucha dificultad en que acá en referencias tengan las librerías de MongoDB. Se lo pueden hacer por consola, por el gestor de paquetes o escribiendo el código y sobre el Visual Studio le va a decir acá te falta instalar tal cosa y se instala. Bien. A nivel import, estos son los 3 import que agregué. A nivel programa, fíjense acá tengo una clase noticia donde solamente puse título y puse Object ID, pero acá podría agregar todos los atributos que yo quiera y cuando yo traiga un documento, si ese documento tiene estos atributos, van a poder ser leídos con un objeto de esta clase. Bien. Sé que no los puse a todos a propósito, para que vean que esto funciona y si a ustedes solamente les interesa estos dos atributos, solamente ponen estos dos atributos en su clase. Ahora vamos a ver pantalla completa, para que vean que el código no es nada complicado. Esta es mi clase que corresponde con el documento. Tiene un atributo acá, BSON ID. B es por binary y son por JSON, que es simplemente la forma en la cual se almacena el dato como un JSON binario para ser más eficiente. Es un detalle interno. Acá creo mi conexión a partir de una cadena de conexión. Bien, y bueno, de vuelta. Como esto está siendo grabado, yo no puse acá mi cadena de conexión directa. Lo saqué a un atributo estático de una clase, ahí pegué la cadena de conexión. Bien, para que no quede en el video la cadena de conexión y no puedan conectarse a mi clúster, se conectan al de ustedes poniendo la cadena de conexión del de ustedes. Bien, esa cadena de conexión la obtienen de acá. Es esta de acá. Poniendo el username y el password en la cadena de conexión. De vuelta, ¿de dónde sacan este username y password? Por las dudas ya se hayan perdido. Acá donde dice Database Access, pueden crear los usuarios y las contraseñas que ustedes quieran. Y darle los permisos que ustedes quieran. ¿Bien? Entonces, con esa cadena y con este usuario y clave, van a poder crear un objeto Mongo Client y con ese Mongo Client van a poder hacer Get Database Block. Ya saben lo que hace Get Database Block. Y también van a poder hacer Database Get Collection, nombre de la colección. Y después van a poder hacer collection.find. Y acá con una expresión lambda van a poder poner la condición de filtrado que ustedes quieran. Esto para que me traiga a todos. Lo convierto a lista y lo recorro con un for each, mostrando por consola el ID y el título. ¿Bien? No es difícil, si cuentan son menos de 5 o 6 líneas de código, no hace falta hacer manualmente un mapeo, el get collection ya me va a devolver el objeto con esta estructura, o sea que no necesito hacer un mapeo de JSON a objeto de C#, ni inversa. Entonces, este sería el código que tendríamos que utilizar
y después ir variando el find por insert o por el comando que ustedes quieran hacer. Bien. Obviamente, esto acá en la facultad no lo puedo ejecutar porque de vuelta está bloqueada esa cadena de conexión, pero por suerte me traje una capturita de pantalla de cuál sería el resultado de ejecutar ese programa. Bueno, yo estoy mostrando el Object ID, el título y el cuerpo. ¿Bien? Así que con ese código comprobado estoy accediendo, conectándome al cloud, a mi MongoDB, trayendo las noticias y mostrándolas por consola. De ahí sería tomar este código de ejemplo e ir probando luego los demás comandos que están en el tutorial de MongoDB, que para no aburrirnos no lo vamos a hacer de vuelta ahora y tampoco lo podemos hacer porque está bloqueado. Así que bueno, con esto ya cubrimos la parte donde vemos las dos alternativas que tienen para desde C Sharp o por API o por driver llegar a su MongoDB que está en la nube. Bien, bueno, vamos a poner para que deje de grabar porque este sería el objetivo cumplido de la clase de hoy.